Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepten por creer. Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Si atacan con mentiras y la lucha intensa es, yo sigo firme adelante, pues tu reino revelarás y no hay necesidad de que me acepten por creer, pues todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré y creeré. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Dilo conmigo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Así es, chicos hermosos, veremos el reino del Señor establecerse en nuestra vida desde aquí en la tierra y también lo veremos cuando Él regrese de nuevo. Qué emoción no les da eso, saber que nuestro Dios está al pendiente de cada uno de nosotros y que tal vez pronto venga por todos los acontecimientos que está viendo en este planeta Tierra. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo, estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Espero se preparen con un cuaderno, un lápiz o una pluma para que puedan anotar algunas de las cosas más importantes que a ustedes el Señor les vaya revelando, o algún versículo también que pudieran ustedes leer en casa, en su Biblia, para que se alimenten de nuevo, ¿verdad? El día de mañana o otro día, para que ustedes recuerden esta enseñanza. Hoy vamos a ver a otro profeta. Este es otro de los profetas mayores, se llama Ezequiel, ¿verdad? Y está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el libro de Ezequiel, o qué es lo que nos enseña la historia de Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote y profeta que ministró junto al periodo más tenebroso de la historia de Judá, en los años 70 de cautiverio babilónico.
Ezequiel fue exiliado a Babilonia en el año 586 a.C. La primera parte de sus mensajes proféticos enfatizan la consumación ineludible del juicio de Dios contra Judá, culminando con la destrucción de la ciudad santa de Dios. Ezequiel fue llevado a Babilonia antes del ataque final contra Jerusalén y sus mensajes incluyen parábolas y demostraciones didácticas, cuyo impacto sirvió para comunicar claramente el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Una vez que las murallas de Jerusalén han sido destruidas y se cumplió así la primera parte del mensaje de Ezequiel y sus ciudadanos se hicieron marchar al exilio, el tono del mensaje de Ezequiel dejó de ser condenatorio y de juicio para volverse en esperanza y consuelo. Aunque los exiliados estaban como huesos secos que se tuestan al sol, Dios les promete volverlos a juntar y soplar una vez más su aliento de vida en la nación. El Señor promete que el juicio presente sería seguido por la gloria futura, dice la Escritura, para que ellos conozcan que yo soy Jehová. Mientras que las profecías de Ezequiel para el pueblo de Dios pueden ser vistas como complementarias a las de Jeremías, porque mientras que Jeremías profetizaba la caída de Jerusalén, su contemporáneo Ezequiel estaba en Babilonia, también proclamando el mismo mensaje al primer grupo de exiliados. Pero Jeremías daba principalmente un mensaje sobrecogedor de juicio y destrucción, y el mensaje de Ezequiel se enfocaba más en los aspectos de restauración y reconstrucción. Ezequiel daba severos mensajes, pero con una nota de consuelo. El juicio dado por Dios tiene la intención de corregir y prevenir la apostasía en la nación para el pueblo, y que éste pueda conocer que Él es Dios. Pero antes de que Ezequiel estuviera listo para impartir su mensaje e iniciar su estratégico ministerio, necesita una señal fresca de la grandeza de Dios, y sólo así estaría listo para empezar la tarea y visualizar la calamidad que se avecinaba al pueblo. Este pueblo estaba espiritualmente ciego. Dios le dio una visión a Ezequiel de la caída de Jerusalén. Él ve que el pueblo iba a ser masacrado por su idolatría y la ciudad iba a ser quemada y la gloria de Dios se apartaría del templo y los líderes de Israel permanecerían como espectadores impotentes sin saber qué hacer. Una porción de la historia de Ezequiel se concentra en el templo. Esto lleva a los eruditos a pensar que el templo juega un papel muy importante en la historia futura de Israel. En la visión de Ezequiel, el Señor dice lo siguiente acerca del templo. Dice el Señor: este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y hasta la ciudad donde se sitúa el templo tendrá un nombre nuevo. El nombre de la ciudad en aquel día será Jehová Sama. En la vida de Ezequiel, Dios da su mensaje que promete restaurar a su pueblo cuando se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Él de todo su corazón. Aunque la predicción de Ezequiel fue desoladora, el porvenir permanece radiante por la ayuda de Dios, el Santo de Israel, que declara: yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esto está en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y esto se ha cumplido ya ahora con Jesús. Al redimirnos, Dios nos da de su espíritu para gradualmente seamos transformados al igual que la naturaleza de Cristo. Él nos quita el corazón endurecido por el pecado para darnos un corazón
suavecito y tierno como el de Jesús. Nuestro amado Señor asimismo se dice que Él es manso y humilde de corazón. Así nos hace Dios cuando le entregamos la vida a Cristo. Dios nunca dará un mandamiento sin capacitarnos primero para que lo desarrollemos y llevemos a cabo. Él tampoco nos dará una tarea sin capacitación también para llevarla a cabo. Él asume plena responsabilidad por nuestras necesidades cuando le obedecemos. Dios envió a Ezequiel a una nación que llamó rebelde, y no era una tarea fácil. Sin embargo, Dios iba a estar con Ezequiel como está con todos sus hijos. Hoy cuando les manda hacer alguna obra, así que Ezequiel ni nosotros tenemos por qué temer. Escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Esto es algo que no solamente requiere prestar atención a su voz, sino también tomar sus palabras con toda la seriedad, de tal forma que nuestro mayor deseo sea aplicar sus principios a nuestro corazón y a nuestra vida. Dios le dijo a Ezequiel que si amonestara a alguien justo para que no peque y no pecara, Dios hará que viva, porque fue amonestado y obedeció. Y el profeta sería recompensado porque esta persona se salvó por haber tenido el valor de la amonestación. Esto es muy importante, chicos, ya que significa amonestar. Y esto es preocuparse con mansedumbre y humildad. Esto es lo que significa amonestar. Preocuparse con mansedumbre y humildad, tratando de persuadir, advertir y prevenir o reprender si alguien va por el camino equivocado, el camino de maldad o de pecado. El Señor conoce totalmente nuestros pensamientos y nuestros planes, nuestras esperanzas y nuestros sentimientos. Nada hay que podamos ocultarle y nunca tomarlo por sorpresa. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y es por eso que podemos confiar en Él. También es la razón por la que debemos respetarlo y honrarlo. Dios asignó a Ezequiel una tarea tremenda porque el profeta tenía que confrontar al pueblo en cuanto a su pecado. Y Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Esto está en Ezequiel capítulo 16, versículo 2, capítulo 20, versículo 4, capítulo 22, versículo 2 y capítulo 23, versículo 36. ¿Y qué hemos dicho, chicos? Cuando Dios nos muestra en varios versículos un mismo asunto, nos hemos dado cuenta que es porque Dios quiere que pongamos atención en ello, porque es muy importante para nuestra vida. Entonces aquí el Señor remarca varias veces a Ezequiel cómo tenía que decirles al pueblo que estaba causando muchos problemas, que era una abominación constante para Dios. Esta fue una tarea difícil. Ciertas ocasiones Dios también nos hará llamados similares como a Ezequiel para que confrontemos el pecado en alguna persona que reside en pecar sin arrepentimiento genuino. Pero, ¿cómo podemos ser eficaces y ministrar piadosamente en tales casos? Número 1. Primeramente, examinemos nuestro corazón. No debemos de confrontar a nadie motivados por la ira ni para desahogar nuestra propia frustración. Más bien, al confrontar, hay que demostrar que lo hacemos por amor y con el deseo sincero de que sean restauradas las personas y que vuelvan a tener una comunión con la familia de la fe. Número 2. Hemos de confrontar con humildad.
No podemos acercarnos con una actitud jactanciosa como si jamás nosotros hubiéramos pecado. Si nos presentamos con esa actitud de superioridad, no responderán a la exhortación las personas. Solo por la misericordia de Dios y por su gracia no hemos caído en la esclavitud de algún pecado. Así que también hay que entender que nosotros no somos los que convencemos a alguien de pecado, porque esa obra es exclusivamente del Espíritu Santo. Esto nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 18, que dice: Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para poder saber exhortar a alguien, también es necesario entender estas tres cosas que dice la Escritura. Dios es el que convence, nosotros no. Pecado significa equivocarnos, hacer algo malo en lugar de algo bueno. Justicia, la Escritura se refiere a poner por obra lo que manda Dios. Y cuando dice la Escritura que Jesús es nuestra justicia, se refiere a que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, cumplió con toda la justicia de Dios por nosotros y con ello se convirtió en nuestro Redentor. ¿Y qué es juicio? Juicio es el derecho de juzgar a alguien. Es como sentarnos en la silla de juez y condenar o salvar a alguien, dictar sentencia para ponerlos en condenados o libres. Por eso la Escritura dice que nosotros no obramos la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor es el que convence de pecado a las personas. El Señor es que les convence de su justicia y el que les convence del juicio, o sea, de lo que cada uno merece. No hay nadie bueno en esta tierra porque bueno solamente es Dios. Y el punto número 3, hay que acercarnos a las personas con amor, haciendo y diciendo todo lo que Dios requiere de nosotros. El conocer lo que Dios pide de las personas nos puede ayudar para mostrarle a las personas por qué es necesario que se arrepientan. Muchas veces las personas sufren tanto por su pecado que no creen que pueda haber perdón para ellos y por eso no quieren acercarse a Dios, porque creen que todo el mundo los condena. Si no vamos con un espíritu correcto, es mejor que ni siquiera lo intentemos. Aquellos que de verdad anden en Cristo debemos confrontar con amabilidad, humildad y amor por la persona que se ha desviado, con la esperanza de que experimente la tristeza que produce el pecado para arrepentirse y salvarse de lo que le está pasando. Esto está en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. La confrontación nunca es fácil, pero con frecuencia es un requisito previo a la restauración, que es el objetivo real de la confrontación. Dios es nuestro creador y cada ser humano le pertenecemos. Eso está en Hechos capítulo 17 versículo 28. Porque el linaje de Dios somos, aunque solo los que ponen su fe en Cristo han sido adoptados como hijos suyos. Esto quiere decir que toda la creación somos de Dios, porque Él nos creó, pero no todos le reconocen como su Dios y mucho menos como su Padre. Y si no se reconoce a Jesucristo como nuestro Redentor, entonces Él no podrá salvarnos, ni adoptarnos como hijos que llegan a ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué no? Por el libre albedrío. Tenemos que tener la conciencia de aceptar de buena voluntad, en nuestra propia libertad de albedrío, aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice:
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el verso 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 4, del 4 al 7, nos enseña que Jesús vino a nacer bajo las leyes de Dios en este planeta para ser redimidos por Él, a fin de que recibiéramos su adopción. Y por cuanto somos hijos de Dios, envió su Espíritu Santo para habitar en nuestro corazón, y así no seamos más esclavos del mundo y del pecado, sino ahora ser libres y con la misma naturaleza que nuestro Padre Dios. Gálatas 6:10 dice, así que si según podamos, Dios nos llama a hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6 nos enseña que fuimos predestinados desde el cielo para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual por su gracia nos aceptó en su amado Hijo Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino más bien que se arrepienta de su vana manera de vivir, para que ahora vivamos para Dios. Esto nos enseña 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El anhelo de Dios es que seamos una generación de hombres y mujeres piadosos, pero para ser piadosos hay que aprender a dejar el pecado y enfocarnos solamente en conocer a Dios. El Señor actúa para nuestro beneficio y para su gloria. Él nos alimenta con lo que sabe que es bueno para nuestra alma y que nos dará salud. Él nos hace acostar cuando necesitamos reposo. Él es nuestro buen pastor que da su vida por las ovejas. En el tiempo de Ezequiel, la esperanza se había convertido en un recurso escaso como cautivo en la tierra de Babilonia. Ezequiel debió de haberse sentido tan desolado e inútil como el montón de huesos secos que había visto en la visión portentosa que Dios le dio. El profeta sabía que solo un milagro podía llevarlos de vuelta a la tierra prometida, el diezmado y esparcido pueblo de Israel. Sin embargo, un día cuando Ezequiel estaba sentado en el valle, Dios le permitió ver un milagro donde antes solo había un panteón de huesos secos y esparcidos por todo el lugar. El Señor hizo que se juntaran y añadió músculos y tendones y tejidos epitelial, y luego que aquellos cuerpos estuvieron restaurados y en silencio, Dios sopló aliento de nueva vida sobre ellos y revivieron. Si a alguien nos toca ver eso, yo creo que nos desmayamos del susto. Este fue un testimonio patente de lo que Dios haría por la nación de Judá. Tomaría a la nación muerta espiritualmente y dispersada físicamente por el cautiverio, y por su poder la traería a la vida de nueva cuenta. Tal vez usted se sienta hoy en total sequía, derrotado emocionalmente y disperso. Quizás su valle de huesos secos sea tal vez la relación con su familia, o una enfermedad, o un revés financiero, o una circunstancia que le consume y está en total fuera de control. Y todo esto requiere un milagro. No se desespere. El mismo Dios que sopló aliento de vida en aquellos huesos secos en el pasado, es el mismo Dios que le sustenta hoy y es capaz de infundirle un nuevo propósito y una nueva esperanza de vida, tal como lo vio Ezequiel,
con la victoria para Judá. Cuando hay reconocimiento de nuestras faltas y arrepentimiento, Dios se acerca a nosotros y puede hacernos triunfar en cualquier situación de nuestra vida. Un simple soplo de Dios y nuestra vida jamás será la misma. Y eso yo lo puedo dar por testimonio. Hace 23 años, más de 23 años, el Señor se presentó a mi vida, dio soplo de vida y todo cambió. Tan tremendamente fue mi cambio que hasta la forma de vestir me cambió. Entonces es algo bien tremendo lo que puede hacer Dios y no escatima en nada para poder lograr alcanzarnos. Ezequiel vio por adelantado la gloria del Señor abandonando el templo, pero también tuvo el privilegio de ver el día en que la Shekinah, o presencia majestuosa del Señor, regresaría jubilosa y triunfante. Esto está en Ezequiel capítulo 43, versículo 4 y 5. Ustedes ya saben que no todos los versículos los leo porque nos llevaría mucho tiempo y no quiero que se pierdan de muchas cosas hermosas que podamos aprender en este corto mensaje. Aquí nos enseña el autor algo, dice: lo usas o lo pierdes, lo que no se fomenta se cede a otro. La escritura dice: a cualquiera que tiene, aún lo que tiene le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 12. No importa cuál de estas declaraciones pronunciemos, el principio espiritual es el mismo. Siempre traerá responsabilidad espiritual lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado en la forma de una bendición espiritual todo lo que poseemos. Por ejemplo, la vida, la familia, la salud, el trabajo, etc. Pero también el Señor espera que los usemos dándole buenas cuentas de todo lo que Él nos dio. Trágicamente, la nación de Judá, el disfruto de la presencia de Dios y su compañía se convirtió en una marca de orgullo nacional, pero el pueblo nunca tomó en serio el caminar en santidad y en justicia con Dios. Como resultado, la gloria de Dios se apartó del templo y finalmente de la nación. Esto fue porque el pueblo no se había arrepentido no había aprendido a nutrir y a honrar a Dios con sus acciones. Por ello perdió la comunión con Dios. Por ejemplo, el Señor va por un camino que es el camino de santidad. Pero si nosotros nos volvemos al camino del pecado o al camino de maldad, pues claramente nos hemos apartado de Dios. ¿Quién se aparta de Dios? Nosotros. El Señor no. Nosotros somos los que nos apartamos. Por eso dice la Biblia que los que son de Dios, por sus frutos los conocerán. El fruto de un hijo de Dios es su amor por Dios y por las personas. Otro fruto de un hijo de Dios es su paz, que no se altera aún bajo circunstancias adversas. Otro fruto puede ser la benignidad, la bondad con que se reacciona aún con los que nos hacen daño. Todas estas acciones es lo que la Biblia llama andar en Cristo. Andar en Cristo es andar en fe, en paz, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza, etc. Y lo que envuelve toda esta forma de ser es el amor que Dios nos da y que nosotros le damos a Él cada día. Actualmente hay que reconocer que en nuestro país tenemos muchas bendiciones espirituales. Por ejemplo, el poder hablar de Dios abiertamente en cualquier lugar sin que nos metan a la cárcel por ello.
o nos maten, como en algunos otros países. También el que podamos leer la Biblia, incluso en diferentes versiones. Todo esto es una bendición de Dios que nos permite poder conocerlo más. En otros países dicen que una Biblia la deshojan para poder pasarla de una persona a otra, que la lean una hojita cada quien de vez en cuando, para que no los vayan a cachar que están leyendo la Biblia, porque si no los meten presos. Entonces es una grande bendición la que tenemos actualmente en nuestro país. En el exilio, como ya vimos, la gloria de Dios se fue del templo, pero también la atención, como Ezequiel lo vio irse. Esto nos llama la atención, cómo Ezequiel vio irse la gloria de Dios del pueblo. Se fue gradualmente. La presencia de Dios primero se fue del arca del pacto, después de en medio de la ciudad, y por último se fue del monte de los olivos. Se va y se fue. Debieron de ser momentos espantosos, volver a los vacíos que tenían, pero ahora sin contar con la presencia de Dios. Yo no puedo imaginar, ni así imaginar el cómo yo estaría sin la Biblia y sin la presencia de Dios. No quisiera volver a recordar el cómo yo estaba antes de entregarle la vida a Jesucristo mi Señor. Entonces, de que es algo maravilloso entregar la vida a Jesucristo, definitivamente es un paso de muerte a vida, así de sencillo. No sé si alguien alguna vez ha pasado un accidente súper fuerte que usted dice volvía a nacer, o que estuvo también a punto de un accidente fuerte y usted dijo volví a nacer porque me di cuenta de lo que me había salvado. Así es entregarle la vida a Jesucristo. Cuando usted nace de nuevo, usted se da cuenta de lo que grandioso que ha hecho Dios con nosotros. Entonces es algo bien, bien tremendo. Por eso aquí nos hace observación el autor de que qué tremendo ha de haber sido ver cómo la gloria de Dios se fue primero del templo y luego de la ciudad y luego del monte de los olivos. O sea, se fue alejando. Y qué triste ver a Dios que nos ama tantísimo y que su presencia se vaya de nuestra vida. Eso no lo quiero ni siquiera imaginar. Es algo espantosísimo a lo que vemos aquí. Entonces, aquí también nos enseña, cuando Dios retira su presencia, se retira su favor y su gracia, y todo tipo de ataque viene. Primero los ángeles tratan de cambiarnos de forma de actuar para que nos arrepintamos de corazón, pero si esto no lo logran, entonces entran en escena los demonios, trayendo muchos conflictos y problemas en lo que decimos entré en una mala racha, y todo esto sucede hasta quedarnos completamente solos y volver a voltear nuestros ojos a Dios, enfocarnos no en lo que nos pueda dar para sacarnos del problema, sino en cuál es su voluntad para este tiempo y para que nos restaure y para que nos regrese al camino. Nuestro amado Maestro y Padre, nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. Él no entró ahí porque hiciera algo malo que hubiera hecho, sino para mostrarnos que en esta vida tendremos aflicción algunas veces, y para que estemos conscientes de los pecados que otras veces nos ocasionan también los desiertos. Sea cual sea la razón por la que no estemos en el camino de Cristo, nuestro Señor nos enseñó
cómo salir de esos desiertos. ¿Qué sucedió en Mateo capítulo 4 cuando el Señor fue llevado al desierto? El Señor entró en ayuno y definitivamente también en oración y luchando contra la adversidad. Luego el adversario se le aparece con sus palabras, ¿verdad? De ofrecimientos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? El Señor nos enseña a luchar contra la tentación por medio de los remas de la palabra de Dios. Todo el reino del Señor aquí en la tierra se sostiene por fe. Y si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Pero al fortalecernos en su palabra, nos da el carácter para ver con claridad la salida. El Señor es bueno y toda prueba y toda tentación tiene una puerta o ventana de salida. Solo hay que estar valientemente anclados en la verdad de su palabra y salir por esa puerta, donde todo el cielo nos espera para felicitarnos y darnos ovaciones por haber vencido. Y el Señor se pondrá muy gustoso y complacido al ver que sus hijos avanzan en el conocimiento de su verdad y con un carácter más parecido como el de su Hijo Jesucristo. ¿Alguna vez usted ha utilizado un día entero para sacar basura y ordenar a profundidad su casa? ¿Recuerda el sentimiento de satisfacción que experimentó al quedar su casa súper limpia? Ahora imagine a Dios tratando con una nación rebelde y obstinada, esperando ver frutos de justicia y solo ver maldad tras maldad, que de pronto envió a sus profetas, pero se encuentra con un pueblo ciego y sordo a lo que Dios decía, y por ello van directo al desfiladero de la ignorancia. Ahora mire su vida usted. ¿Qué diría Dios si le llamara a cuentas hoy? ¿Qué necesita usted arreglar de su vida hoy? ¿Será acaso que Dios necesita limpiarla o podarla? O tal vez estuvo tentado a decirle a Dios, es que el diablo me ha hecho algo malo. O es que la vida que me tocó a mí fue muy difícil. Cualquier excusa delante de Dios es inválida, porque Él nos ha dado 1000 maneras para hacer lo que debemos hacer. Si nota que se excusa demasiado delante de Dios por algunos pecados recurrentes, párese delante de un espejo mientras ora y dése cuenta que Dios cuenta con usted y usted cuenta con usted mismo. Nadie va a venir a vivir su vida por usted. Y esto le hará recordar que la responsabilidad de su vida no está en nadie más que solamente en usted. No es problema de su cónyuge, no es problema de sus padres o compañeros o etcétera. Cuenta la historia que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán inmediatamente volteó a ver a Eva y le dijo a Dios, ella fue la culpable. Y cuando Dios miró a Eva, ella inmediatamente volteó a ver a la serpiente. Y dijo, la serpiente me engañó. Entonces el Señor volteó a ver a la serpiente. Y la serpiente volteó a ver a todos lados y exclamó, bueno, creo que ya me descubrieron. Sí, fui yo, pero ellos me hicieron caso. Moraleja. En esta vida hay que estar muy atentos para no perder el camino. Hoy en día, mientras las tinieblas espirituales y pecaminosas aumentan en el mundo, es cuando más despiertos espiritualmente hablando debemos estar, para ver el vislumbre de la gloria de Dios que se acerca. Y así que con Cristo ya no hay más condenación, porque Él ha abierto un camino seguro para que andemos en Él.
y con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía, nos aconseja y nos cuida, podemos tener la seguridad de llegar a la meta con Él. La historia de Ezequiel concluye con una declaración apropiada para el nombre de la ciudad de Dios en aquel día, y este nombre es Jehová Shama, que significa Dios está aquí, o el Señor te escucha aquí. La conclusión de la vida de Ezequiel nos sigue recordando que el mundo debe de conocer a Dios para que Él los salve y vivan dentro de su gloria y santidad por ser un Dios santo que merece. Dios nunca pierde la esperanza por nosotros y es lo suficientemente poderoso para mover naciones enteras y dirigir los acontecimientos mundiales. Pero a la vez, Él también está personalmente interesado en cada uno de nosotros, hasta el punto que a Dios le interesa saber lo que comemos, lo que vemos, a dónde vamos, quiénes son nuestros amigos y con quién nos vamos a casar. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios detallista, de tal manera que ahora mismo tome alguno de sus problemas o frustraciones y deposítelos en Él. Oremos. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y si anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Gracias, Padre, por recibir y quitar toda carga extra que no nos pertenece. Muchas gracias porque solo en ti encontramos descanso. Fortalécenos en tu verdad y guíanos por el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguna persona que si es primera vez que tú ves un video como estos o que nunca le has entregado la vida a Jesucristo nuestro Señor y en esta ocasión te gustaría entregarla, pues puedas hacer esta oración que te voy a guiar para que tú le entregues tu vida al Señor. ¿Qué implica esto? Implica reconocer que tú eres una persona pecadora y que necesitas arrepentirte. ¿Qué implica esto? Solamente creer en que Jesucristo es tu Salvador, que es Hijo de Dios y que vino para redimirnos. Si estás convencido de esto, haremos. Por favor, repite conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, creemos que ha nacido de nuevo. Busque una iglesia cristiana donde le enseñen la Biblia y que Dios lo bendiga, lo guarde y lo dirige al mejor lugar, que de hecho, como Dios lo sabe todo y Él prevé quién va a ver este video, de hecho el Señor ya ha de tener un lugar para que usted se reúna. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. La vida y la historia de Ezequiel, aquí la vimos. Espero pronto continuar con ustedes estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Que tengan una excelente semana y si Dios quiere, les hablo luego. Hasta pronto.